y así como otros datos que les voy a pasar. Entonces, para no quitarles más tiempo, Marcela, te dejo a ti, ahora sí, para que tú puedas compartir la pantalla. Ay, te silenciaron, Marcela. Ay, no. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias antes que nada a Ingenium por su confianza y por la invitación a unirme a este proyecto en la situación que estamos viviendo todos. Quiero iniciar con una frase que me gusta muchísimo de un autor desconocido y que creo que queda muy a cuenta en este momento. Dice, si el ser humano fuese inmortal e intocable, podría demorar cada uno de sus actos hasta lo infinito. Al saberse ser humano finito y frágil, aprovecha su vida y le da un sentido a esta. El sentido de la existencia humana se basa precisamente en su irreversibilidad. Y creo que pues, es una reflexión que nos hace ahora muy conscientes de lo frágiles que somos ante una situación que no podemos hacer nada y que no está en nuestro control. Esta pregunta, a ver, les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que todo hombre pretende en esta vida? Pues aunque no las escucho, ya sé lo que me van a contestar todos. Claro, todos queremos ser felices. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ser felices? ¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo ser un hombre pleno? ¿Dónde está la felicidad? Hay muchísimas preguntas que nos hacemos todos los días tratando y buscamos la manera de ser felices. No está muy fácil. El problema es que el hombre siempre quiere fabricar esa felicidad. Nos han enseñado a través de la cultura, la educación, los medios de comunicación, el dinero, que si las cosas materiales, que todo eso nos produce felicidad. Y nada de eso es cierto, lo estamos viendo. Hay muchas situaciones que ahorita estamos prescindiendo, no por eso no somos felices, lo veremos más adelante, pero nos enseñan que a través de todo esto vamos a encontrar la felicidad. Y pues nada más falso que eso. La realidad es que esa felicidad es frágil, no resiste, pues ya lo estamos viendo, a la enfermedad, a los fracasos, a las separaciones, la muerte, diferentes dramas que conoce toda la existencia humana, ¿sí? Obviamente al no encontrar esa felicidad que estamos buscando, va a haber muchas decepciones, sufrimientos. La vida no parece cumplir todas las promesas que ofrecen tiempo de juventud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los jóvenes que se sienten que no pasa nada y que todo es fácil y todo es feliz, pues la verdad es que en estos tiempos hasta los jóvenes y niños y todos nos estamos dando cuenta que así no es la situación. Esto no es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, una pregunta, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta situación si lo que el hombre busca es ser feliz y nos estamos dando cuenta pues que hay situaciones que se nos presentan y que nos están impidiendo ser felices? Número uno, pues como ya lo decía el autor, renunciar a controlar la existencia. Nos creemos dueños, creemos que tenemos el control de todo. No programar nuestra felicidad. Aceptar el hecho de dejarnos conducir por la vida en los acontecimientos felices y en las circunstancias difíciles, reconociendo en los diferentes momentos todas las llamadas que se nos dirigen día a día. O sea, yo quiero las cosas cuando yo quiera, no me quiero morir, me quiero morir cuando yo quiero enfermarme de esto, quiero durar tantos años, quiero controlar mi existencia, quiero programar esta felicidad. Y nos vamos dando cuenta que no. Sin embargo, más adelante puse estos puntos suspensivos porque vamos a hablar de esas llamadas, ¿sí? De lo que se nos dirigen día a día a pesar de las circunstancias que nos esté tocando vivir. Esta frase, bueno, pues que algunos la habrán escuchado, del padre Cantalamessa, que viene muy a cuenta ahora, dice, todo esto arroja una luz a la situación actual que se está viviendo por la pandemia del coronavirus, la cual nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han recorrido los individuos y la humanidad, el delirio de omnipotencia.
Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no basta para salvarnos. Entonces, volvemos a escuchar lo mismo, como un diminuto virus nos ha cambiado al mundo entero, no nada más a México, nada. Sabemos que el mundo entero está paralizado. Y bueno, pues me gustó mucho esta reflexión de volver a insistir en el hombre, en el delirio de omnipotencia del hombre, el creer que podemos controlar nuestra existencia. Aquí les voy a presentar un esquema de Novello Pedersini que me gusta mucho, que dice que los hombres nos dividimos en dos categorías. Una, los que van a sufrir. Y la otra, ¿cuál creen? Pues los que ya han sufrido. Y él dice que la ley es cierta, es constante y absoluto el común denominador de toda existencia terrena. El sufrimiento acompaña el viaje de todo hombre en la tierra. No lo estoy poniendo para asustarnos y para angustiarnos, simplemente para saber que es una realidad, que todos los seres humanos es imposible que vivamos una vida feliz toda la vida, jamás. Que parte de nuestra de naturaleza humana es el sufrimiento. Del significado que da el hombre a la experiencia del sufrimiento y el dolor depende en gran parte su capacidad de soportarlo y de aceptarlo. Y ese es precisamente el mensaje de los cuales estoy queriendo empezar a compartir en estos momentos. Va a depender mucho de nosotros cómo vamos a vivir y salir de esta situación fortalecidos. Sufrimos, entre otras cosas, por nuestras fantasías sobre los bienes, nuestros apegos, nuestras expectativas. Volvemos a repetir, nos creemos dueños de personas y vidas, cuando en realidad lo único que somos administradores. Entonces, todo eso que nos hacemos nosotros solos, pues son los que nos va a llevar a mucho sufrimiento y a mucha frustración. Claro que este sufrimiento nos lleva a muchísimos cuestionamientos y muchas preguntas que nos hacemos todos los días. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, inevitablemente va a aparecer la pregunta, ¿por qué? En mis más de 20 años de experiencia tratando con personas con el sufrimiento y el dolor, lo primero que porque somos humanos, es la pregunta ¿por qué? Al nosotros hacer esa pregunta ¿por qué? Estamos queriendo entender la razón y la causa de lo que me está pasando. Y la verdad es que hay muchísimas situaciones que jamás vamos a entender. No vamos a entender el porqué de este virus, el por qué me está pasando a mí, el por qué perdí el trabajo. Tantas situaciones que nos están pasando, no hay respuestas a muchas de estas situaciones. Lo único que sabemos es lo que les decía hace rato, es que el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza y bueno, también que la muerte es lo único que sabemos que vamos a tener. Pero esta pregunta que mira hacia el pasado, queriendo entender, pues yo les recomiendo mucho que no le den vueltas, porque jamás vamos a tener una respuesta a muchísimos de los cuestionamientos que seguramente nos estamos preguntando todos estos días. ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo soy tan buena y ayudo y trabajo? Pues no hay una respuesta. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Qué mal he hecho? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Quién me hizo esto? ¿Qué podría yo haber hecho diferente? Son preguntas que nos hacemos todos los días esperando entender o buscar la causa. Y muchas veces esas preguntas las hacemos para tratar de justificar lo que me está pasando y casi que echarle la culpa a alguien. Pero la verdad es que nunca vamos a saber una respuesta como tal. Entonces, como les decía hace rato, bueno, pues no vale la pena seguir preguntándonos esto. Y como dice mi gran maestro de vida, Viktor Frankl, no soy yo quien pregunto a la vida, sino es la vida quien me plantea cuestionamientos apelando a mi responsabilidad. Es decir, mi habilidad para responder con libertad de manera consciente. Y ahí empieza nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, haciendo uso de nuestra libertad. Muchos de los sufrimientos, muchos de los sufrimientos y las penas que vivimos son
debido al mal uso de la libertad del hombre. Muchos. Y tristemente, pues siempre queremos echarle la culpa a alguien, a un Dios o a alguien, el que cada quien crea. Pero bueno, sabemos que no es así. Y vamos a empezar a hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestros actos, y finalmente somos libres de decidir lo que queremos hacer. Otra reflexión del Padre Canta la Mesa dice: el sufrimiento se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. Me gustó muchísimo. ¿Qué significa esto? Que normalmente le estamos dando vueltas y vueltas a la situación porque pasó y se hubiera hecho esto, y es que yo estaba acá y yo hubiera hecho lo otro, y si no le hubiera dado permiso, y son todas vueltas y vueltas a lo que pasó. Y dejamos de ver todo lo que podemos hacer para salir de la situación. O sea, por eso esta fotito me gusta mucho, porque vamos a ver más todas las opciones que tenemos para sobreponernos, y no ver y nada más, y ver una realidad que sí, lo rojito pues es una realidad, no la podemos evitar, pero vamos a ver más la capacidad que tenemos para sobreponernos, en lugar de estar viendo y quién inventó el virus, y si lo inventaron, y si no, y qué va a pasar. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Si insistimos en entender el dolor antes de aceptar su terapia, entonces las infinitas enfermedades que padecemos acabarán con nosotros antes de que nuestras mentes se sientan satisfechas. José Luis Martín Descalzo, un autor que me gusta muchísimo, y me gusta mucho esta reflexión. El sufrimiento y el dolor tienen una gran terapia, una gran lección. Entonces, si queremos a través de la razón, como les decía hace rato, entender, nunca vamos a acabar, y por eso dice que nunca nuestras mentes van a estar satisfechas, porque no vamos a encontrar la respuesta a todos nuestros interrogantes. No se trata de entender, se trata de sentir. Ahorita estamos en una situación donde hay muchísima mezcla de sentimientos, de emociones. Hablaremos un poquito de esto y volvemos a lo mismo. Vamos a dejarnos sentir, no tratar de entender y encontrar explicaciones. Estamos sobrepasados de información, mucha de ellas es falsa. Vamos a dejarnos, ahorita voy a aprovechar para decir, vamos en lugar de concentrarnos en el exterior, vamos a concentrarnos en el interior. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando a mí con esta situación? No tratar de entender. Bueno, pues las restricciones necesarias que estamos viviendo actualmente para evitar el contagio, esta situación se relaciona con muchos cambios y pérdidas múltiples, mismas que generan emociones y que generalmente llevan a vivir y procesar un duelo. Perdón, no sé si les comentó Aurora, pero en el momento que quieran hacer una pregunta que esté relacionada con el tema, lo pueden hacer. Y como quiera, también al final vamos a tener sesión de preguntas. Entonces les decía, todo esto que nos está pasando es un cambio tremendo, muchas pérdidas, una serie de situaciones que jamás hubiéramos esperado que vamos a vivir. Todo cambio, por supuesto, que lleva implícita una pérdida. Hay cambios que no afectan, hay cambios difíciles, pero bueno, finalmente la mayoría de los cambios es una pérdida. Voy a mencionar aquí algunos, digo, ustedes me podrán ayudar a encontrar muchísimos más cambios. Nos cambió la rutina, los hábitos, las costumbres, la manera de pensar, la manera de relacionarnos, la manera de morir, de cómo vivir un duelo, de trabajar, de cuidarnos, de expresar afectos, de vivir el día a día. ¿Cuántos cambios hemos tenido que estar viviendo en estos días? Demasiados, jamás lo hubiéramos esperado. Y estos cambios, como les decía, generan pérdidas. Estas pérdidas nos van a llevar a contactar con muchos sentimientos de todo tipo, que hay que manejarlos y hay que saber cómo los vamos a trabajar, porque está probado que si no lo trabajamos y no lo sanamos, pueden dejar una huella muy profunda a lo largo de nuestra vida. Sin duda, ya tenemos un antes y un después de esta epidemia. Nuestras vidas todas han sido diferentes, pero eso no forzosamente quiere decir que deje algo negativo la situación.
Una pérdida, bueno, pues obviamente es una angustia de separación. Ahorita estamos viviendo muchísima angustia porque no podemos ver a nuestros seres queridos, estamos separados, cada quien está en una situación diferente. Hay gente que está en un departamento sin poder salir ni a un balcón, hay gente que sí está en lugares, cada situación es diferente, pero finalmente estamos separados. Una pérdida es estar privado de algo que se tenía tal cual. Estamos privados de muchos privilegios que teníamos de salir, aunque sea al supermercado, sin bronca, felices, de ir a un concierto, de ir a un restaurante, de abrazarnos. Muchísimas cosas se nos ha privado. Y bueno, pues una pérdida también ocasiona mucho dolor, una pérdida definitiva. Sin duda entra, por supuesto, aquí también la pérdida de un ser querido. Hablaremos ahorita de eso también. Este es como un trabalenguas, pero me gusta. Dice, perder es dejar algo que era para entrar en otro lugar donde hay otra cosa que es. Y esto que es no es lo mismo que era. Y aunque parezca chistoso, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir con lo que es. Esta es nuestra realidad. Yo no puedo estar viviendo con lo que era, con lo que tenía, porque esta no es ahora mi realidad. Yo tengo que estar viviendo con lo que es. Y esto que es no es lo mismo que yo tenía antes. Me regreso. Este es uno de los factores muy complicados que... Ay, perdón. Perdón. Se me fue aquí algo. Es que creo que hay un mensaje. Bueno, ya se me fue. Tenemos que vivir con lo que es, no es lo mismo que era. Entonces, esta realidad, ya me acordé. Lo que les iba a decir es que muchas de las situaciones en duelo que yo veo de las personas por cualquier tipo de pérdida que tengan es que la gente quiere seguir viviendo como estaba antes. Y ahí es donde se pierde muchísimo la realidad. Y el vivir fuera de la realidad es muy peligroso. No es fácil. Creo que para nadie ha sido fácil estar viviendo en esto que es. Cuando se trata de una pérdida emocional, nada es absoluto. No hay reacciones tan universales que se suponga que toda la gente debe experimentar. Solo hay una verdad inalterable. Cada pérdida emocional es única. Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos, porque hay gente que puede estar muy feliz ahorita en su cuarentena y hay gente que la puede estar pasando muy mal. Tenemos que ser muy respetuosos y no hacer juicios. Ay, qué exagerada, qué barbaridad. O sea, o porque no sabemos, cada quien tiene una historia, cada quien lo está viviendo de manera diferente. Como les decía hace rato, unos encerrados, unos a lo mejor en la playa, unos con jardín, unos sin jardín, unos con dinero, con trabajo, sin dinero, con comida, sin comida. Es única y cada situación es única, aunque nos tenga unidos por una misma circunstancia dentro de nuestro mundo, cada uno somos únicos porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, las reacciones de cada uno van a ser totalmente diferentes. Y así es en todos los tipos de pérdidas, en duelos, en situaciones, cada situación es totalmente personal. ¿Qué pérdidas hemos tenido? Pues igual, les menciono algunas, que hay muchísimas más. Pérdidas volitivas, tiene que ver con la voluntad. Aunque quiero hacer una cosa, no puedo. Aunque, o sea, muchas cosas que quisiéramos hacer no podemos. La rutina, mi libertad, aunque siempre está mi libertad, porque me están diciendo que haga una cosa, pero yo siempre voy a ser libre. Yo puedo salir sin tapabocas, puedo ir al súper, puedo ir a fiestas, siempre va a seguir mi libertad. Pero de alguna manera... a ver, permítanme. ¿Me escuchan? Sí. Es que me dicen que no se ve la presentación. A ver, ¿ya se ve? Sí. Ay, perdón, avísenme, please, porque no me había dado cuenta. No, sí se ve. Aprovecha para preguntarte Sí.
Nos dice Claudia que si pudieras volver a repetir la frase del Cantalesa. Cantalamesa. ¿Cuál de todas? Porque puse varias. A ver, Claudia, ¿cuál de todas? Mira, aquí hay una. Ahorita me regreso. Si quieren, tómenle una captura de pantalla. Esta es una, ¿ya? Y por ahí había puesto otra chiquita. Esta. El sufrimiento se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Ok? Bueno, continúo. Bueno, hablábamos de todos los tipos de pérdidas que hemos tenido. Y entonces, a todos nos ha pasado. Sí, decía, me estaba un poco también hablando en lo de la libertad. Siempre vamos a tener la libertad de hacer lo que queramos, aunque nos estén diciendo que no. Esa es la libertad interior del ser humano. Pero podemos tener pérdidas económicas, sociales, recreativas, laborales, afectivas, físicas, o sea, la muerte de un ser querido, etcétera. Entonces, obviamente todo esto nos va a obligar a fomentar y a buscar nuevas estrategias de adaptación. Y también a buscar hacia adentro mis recursos, ¿qué recursos tengo para salir de esta situación? Y si no los tengo, ponerlos a trabajar, ¿sí? Finalmente, como decíamos hace rato, no somos afectados emocionalmente o psicológicamente por los acontecimientos, ni por las cosas, ni por otras personas. Somos afectados por la visión que se tiene de esos acontecimientos y de las cosas. Y aquí está el ejemplo que creo que Germina también lo puso, es el típico ejemplo, que cada quien ve el vaso, pues alguien, ¿cómo lo ven ustedes? Lo pueden ver medio lleno o medio vacío. Y eso es la visión que cada quien va a obtener de lo que estamos viviendo. Y es muy personal. Hace rato lo comentábamos, ¿verdad? Hay gente que puede estar sufriendo muchísimo en una situación que puede ser real o puede ser irreal y ve el vaso medio vacío, y hay gente que lo ve bien lleno. Bueno, pues esa es la visión que cada quien va a tener de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, siempre va a haber una opción. En el dolor y sufrimiento sin esperanza, difícilmente se vislumbra una meta que valga la pena perseguir. Pero aún así, la libertad de elección de la actitud va a permanecer abierta. Siempre tenemos esa libertad. Y quiero aquí compartirles un esquema que me gusta mucho de una logoterapeuta. Vamos a poner en este primer ovalito que se ve la situación, ¿no? Que es la situación actual que estamos viviendo con esto del COVID-19. Siempre en la vida vamos a tener dos opciones para escoger ante la situación que se nos presente, ¿sí? Tenemos una opción: ¿puedo cambiar la situación o no puedo cambiar la situación? Tal cual como el COVID, no podemos cambiar la situación. ¿Están de acuerdo? Como tal, ¿verdad? Ahorita continuamos. No puedo cambiar la situación. Ok, tengo dos opciones otra vez. Puedo encontrar una actitud positiva o puedo no encontrar una actitud positiva y tomar una actitud negativa. Tengo esas opciones. No puedo cambiar la situación. Yo no puedo quitar el virus, pero tengo la opción de encontrar una actitud. Si yo encuentro una actitud positiva, por supuesto que voy a encontrar consuelo a través de los valores de actitud. Todos mis recursos internos y todas mis posibilidades y cómo voy a ver la vida y cómo voy a salir adelante, qué recursos voy a poner, lo positivo, cuidarme, una serie de cosas que podemos hacer teniendo la actitud positiva. Pero si no puedo cambiar la situación y tomamos una actitud negativa, por supuesto que voy a experimentar ira contra el destino, porque el destino, lo que decíamos, me hizo esto: desesperanza, ansiedad, desesperación y un sufrimiento inevitable. Pero volvemos a repetir, esa fue mi elección. Entonces, si yo elegí tomar una actitud negativa, no se vale echarle la culpa a nadie, ni hacerte víctima, ni obtener ganancias secundarias de esta situación, porque pobre de mí, porque fue mi elección ante lo que yo no puedo cambiar. Pero aquí viene otra opción. Otra situación, vamos a ponernos ya dentro de nosotros, en nuestras casas, donde cada quien esté ahorita guardadito, cuidándose. Tenemos
2 opciones otra vez, las mismas. ¿Puedo cambiar mi situación o no puedo cambiar mi situación? Yo elijo. Y si puedo cambiar mi situación de yo estar encerrada en casa, tengo otras 2 opciones. Puedo hacer algo o puedo no hacer nada. Porque puedo estar en mi casa y puedo cambiar la situación y me quedo sin hacer nada al respecto. Bueno, pues es la libertad. Si hago algo al respecto, entonces voy a adquirir fuerza a través del poder desafiante del espíritu. Volvemos a mi voluntad, a mi inteligencia, a mis emociones, a mis recursos, a mí como persona en general, todo lo que puedo hacer para cambiar una situación y me pongo a hacer algo. Pero si puedo cambiar una situación y no hago nada, otra vez voy a experimentar fracaso, culpa y un sufrimiento innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque podías haber hecho algo y no lo hiciste. Y entonces, por supuesto que después pues, puede haber muchas consecuencias y vienen las culpas, fracaso y todo, pero fue nuestra elección. Y en la opción de que no puedo, estoy en mi casa y no puedo cambiar una situación, por ejemplo, pues no puedo salir, no tengo trabajo, no sé, lo que cada quien esté viviendo en una situación, puedo igual encontrar una actitud positiva o puedo encontrar una actitud negativa a la situación. Y es lo mismo. Si encuentro la actitud positiva, aunque no pueda cambiar la situación dentro de mi casa, encuentro consuelo, vamos a suponer, no puedo ver a mi familia o no sé, pues cada quien lo que esté viviendo ahorita no lo puedo cambiar, pero bueno, dentro de lo que no puedo cambiar puedo hacer algo. O volvemos otra vez a lo negativo, no hacer nada y entonces ahí viene otra vez todos los enojos y corajes contra el destino, la ansiedad, desesperanza y de ahí se desencadenan, lo veremos, hasta enfermedades físicas. Entonces, como estamos viendo, siempre tenemos la libertad. Decía Víctor Frankl, que vivió pues, en campos de concentración, que le quitaron la libertad física, la libertad de tantas cosas, decía, pero nadie me puede quitar la libertad de elegir lo que yo quiero hacer con esta situación. Eso nadie nos lo va a poder arrancar jamás. Mire, aquí está. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sentimiento. Y es la verdad, pues elijamos cada quien, nada más que hay que cuidar mucho la elección, porque si elegimos algo no se vale echar culpas a nadie. Y como estamos viendo, bueno, ya sabemos que la mayoría de las pérdidas requieren vivir un proceso de duelo. Podemos decir que todos estamos en un duelo. Y no quiero minimizar ni maximizar ningún tipo de duelo. Todas las pérdidas son valiosas, decíamos, porque si vienen del ser humano, cualquier persona que esté sufriendo es válido. Hay que dimensionar, sí hay que dimensionar. Y ahorita, el duelo, que es una lucha, un combate que me produce dolor, pues lleva muchos efectos emocionales, todos los duelos. Aquí cabe mencionar que en estos momentos exactamente de lo que estamos viviendo es muy fuerte que además muera un ser querido, por el tipo de muerte que sea. Entonces, el duelo por la muerte de un ser querido en estas circunstancias se complica mucho más, porque hay muchos elementos alrededor de la muerte del ser querido que no me están ayudando. Si ya de por sí la muerte de un ser querido es doloroso, aquí ahorita le estamos aumentando más factores, por lo cual el duelo se puede complicar mucho más. El duelo, sin duda, es un proceso de adaptación y por eso pongo la palabra proceso en rojo, porque no es inmediato. Quiere decir tiempo y cambio. Quiere decir dejar de pelearme con la realidad que no es como yo quisiera. Ahorita todos estamos en un proceso. Tenemos muchos cambios, como ya dijimos, nos tenemos que adaptar a esta nueva situación. Y óndenles, porque ahí luego nos va a venir la otra. Cuando esto empiece a acabar, vamos a tener que aprender a adaptarnos, vamos a aprender a vivir de otra manera, porque no vamos a poder salir como salíamos antes y a las fiestas y restaurantes y amigos y conciertos y todo. No, va a ser otro proceso de adaptación. Pero hay muy buenas noticias. Ahorita lo veremos. El duelo, pues, es un comportamiento, sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante la cicatrización de una herida ocasionada por una pérdida emocional. ¿Sí? Es una serie de efectos de todo tipo
es como una montaña rusa, hay días buenos, hay malos, hay días que estamos de subida, de bajada, hay días que estamos estables, ¿sí? Es una respuesta esperada al dolor y a la angustia de la pérdida. Es un proceso de recuperación después de que ocurre una pérdida perturbante en la vida. Y como digo otra vez, proceso. Quiere decir tenernos paciencia. Todo esto lleva tiempo. Y hemos oído la frase que dicen, es que el tiempo ayuda. Pues sí, sí ayuda el tiempo, nomás que hay que ponernos a hacer cosas en ese tiempo, en ese proceso. Así sentada en una silla, esperando a que esto acabe, no voy a lograr nada. Si estoy en un duelo del tipo que sea, hay que poner nuestros recursos a trabajar. Por supuesto que es un estado de intranquilidad, incómodo y doloroso, y si no se experimenta, si se reprime o se niega y se interioriza, puede conducir a una enfermedad física o emocional. Se los decía hace rato, es muy importante hablarlo, escribirlo, llorarlo. Gracias a los medios de comunicación, pues lo estamos viendo ahorita, tenemos muchas maneras de poder, aunque físicamente no lo tenemos, que es importantísimo el contacto físico, pero de alguna manera tenemos los otros sentidos, escuchar y ver a las personas nos ayuda muchísimo en estos momentos. Es un trabajo, volvemos, insisto mucho en la realidad, porque ese es, como les decía hace rato, uno de los principales problemas, esta adaptación a mi nueva realidad. Les decía que es individual, único y se lleva a cabo en el secreto de nuestro corazón. Por eso hay un duelo distinto, así como les decía que cada pérdida es única, también cada duelo es único y tampoco tenemos un tiempo para un duelo. Es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Cuándo muere un ser querido? ¿Cuánto me va a tardar? Ahorita tampoco sabemos, nadie sabemos nada de esta situación. Este duelo que estamos viviendo, pues nadie sabemos cuándo va a terminar, cómo va a estar. Entonces, va a depender mucho de cada persona, de sus recursos internos y sus recursos externos. Por supuesto que, como ya les dije, que esto lleva a muchos efectos emocionales por obvias razones. Tenemos que cuidar nuestra salud emocional. Entonces, como les decía también hace rato, no se trata de entender, se trata de sentir. Y esto, todas las emociones que yo estoy sintiendo están relacionadas con, pues, con lo que siento, con el corazón, no con el cerebro. Por eso cuando una persona, si yo estoy muy triste y muy angustiada y muy preocupada por tal situación y llegan y me dicen, no, pero es que mira, me tratan de dar una respuesta desde la razón, por supuesto que me cae gorda, porque yo lo que necesito es que validen mis emociones. Si yo te estoy compartiendo mis emociones, contéstame con emociones, no me contestes con razones. Yo no te estoy pidiendo explicaciones. Y esa es una parte de una cultura que tenemos que ir aprendiendo a cómo acompañar a las personas independientemente de la situación que estén viviendo. Inclusive ahorita, si una vecina o alguien te habla, oye, es que estoy muy angustiada, no le digas, no, no te angusties, hombre, no pasa nada, no estés triste, es triste. Es lo peor que puedes hacer. Negar el sentimiento de la otra persona es lo peor, se siente invalidada, incomprendida, cero empática. Y aquí lo que necesitamos es empatía, hablar de corazón a corazón. Este es un esquema que me gustó mucho. Todos los seres humanos, bueno, pues este es un equilibrio que deberíamos de tener todos, equilibrar las potencias, ¿verdad? La parte de la voluntad, la inteligencia y todos los afectos. Es un trabajo difícil estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Como ahorita, que pues estamos viviendo tantos cambios y está ahí serie de emociones y sentimientos a flor de piel. Nos dominan las emociones y las preocupaciones y las angustias y los miedos. Lógicamente, pues porque ya lo hemos dicho mucho, ya sabemos por qué, ¿no? Aquí el riesgo es que nos quedemos así. El riesgo es que nos quedemos dominadas por nuestras emociones, los miedos, que es lo que creo yo más humano que hay ahorita. Ahorita les explico un poquito el miedo. Pero si nos dejamos dominar por eso, pues creo que vamos a tener unos problemas muy serios. Y como les decía, hasta la salud física, fíjense, hablando con una persona, me decía que tiene contactos con médicos en urgencias y dice, casualmente, en urgencias tienen muy poco trabajo. Obviamente, pues no hay accidentes de coche, no hay accidentes deportivos, casi mínimo. Resulta que infartos se han reducido,
una serie de situaciones se han reducido a nivel de enfermedades que ya la gente padecía o que era muy común padecer y que ahorita no las están padeciendo, pues porque estamos concentrados en otra cosa. Nomás para que veamos lo importante que es la loca de la casa, como decía por ahí una santa, ¿no? La mente y el miedo y las emociones y las angustias que nos dominan. Entonces, el trabajo es volver a ese equilibrio. No es fácil, insisto, es un trabajo personal difícil, pero siempre tratar de no dejarnos ganar por las emociones y no estar nada más tampoco con puras cuestiones racionales porque necesitamos sentir. Por eso necesitamos de todo, necesitamos trabajar la voluntad, necesitamos conocer, tener información, para ayudar a manejar mis emociones, y las emociones son necesarísimas, importantísimas, valiosísimas. El peligro es que nos dominen. Es tiempo entonces de trabajar en los pensamientos. ¿En qué sentido? Practicar esta higiene mental y desinfectar los pensamientos negativos. Bueno, así como nos estamos lavando las manos todos los días y antibacterial y todo, pues hay que cuidar los pensamientos negativos, porque los pensamientos negativos no nos llevan más que a generarnos angustias y miedos. El miedo en sí mismo es bueno. Bueno, cuando hay miedo, generamos una hormona que se llama cortisol, que es bueno en sí mismo porque entra un sistema simpático cuando estamos en peligro, entonces nos defendemos y evitamos ese peligro. Pero lo más peligroso es cuando el cortisol, cuando todo el día yo estoy padeciendo miedo y entonces estoy generando cortisol todo el día. Y entonces ahí voy a tener muchísimos síntomas físicos, ¿sí? Sí, entonces ahí no podemos estar todo el día con el miedo y con la angustia pensando cosas negativas que, como ya dijimos, no podemos cambiar, no está en nuestro control. Entonces hay que preguntarnos, de verdad, ahorita se los iba a poner, de hecho, si esto que estoy pensando es verdad y es real, y si no, higiene mental, lávate, quítate tus pensamientos. Comenzar cada día diciendo, hoy será un gran día. Dependiendo mucho de cómo comencemos ese día, va a ser el resto de los días. Y tenemos que estar todo el día con pensamientos positivos, con ideas. Y aquí está lo que les decía. Cuando te sientas mal, triste, nervioso, angustiado, con miedo, fuera de control, escribe ese pensamiento y pregúntate, ¿es verdad? ¿Esto que estoy pensando es verdad? Y pues les aseguro que muchos de los pensamientos que tenemos son irracionales y nos llevan a emociones no saludables y por lo tanto a una conducta disfuncional. O sea, es como una cadena muy peligrosa, ¿sí? Termina cada día preguntándote qué fue lo mejor de este día. Si hay cosas buenas dentro de esta situación que estamos viviendo. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate si es bueno o malo para tu cerebro. Alguien que señaló ahí, qué bueno, una flechilla por ahí. Creo que les gustó ese pensamiento, pero bueno, es importante reconocer si lo que yo estoy pensando es verdad y real. ¿Hay alguna pregunta? Hicieron 3 preguntas que eran muy parecidas, Janet, Okay. Adriana y Angelina, que van muy orientadas hacia los pensamientos negativos. Yo creo que la contestaste, más si ellas se quedaron con alguna duda, por favor escríbanlo en el chat. Y Gabriela Jasso pregunta, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo el exceso de cortisol? Bueno, yo no soy médico, pero bueno, un poquito de lo que sé. Una de las cosas que más afectan es, y bueno, si hay otra plática, ya pasó el doctor Castillo, mi gran maestro, pero bueno, si no lo vuelven a preguntar, quizá me equivoque, pero es lo que yo sé. Una de las manifestaciones es el no dormir. Esa es una de las manifestaciones más importantes, el no poder conciliar el sueño y te das vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no estás dejando trabajar y hay un exceso de esta hormona que te está produciendo mucho miedo y angustia, y de las principales maneras que se manifiesta es en la pérdida del sueño. Bueno, el ser vivo resuelve problemas, no solo adaptándose, es decir, modificando su relación con el medio, sino modificándose a sí mismo, inventando estructuras internas nuevas. Esto es lo que he estado diciendo, ¿sí? O sea, no nomás adaptándome, sino yo me tengo que modificar a mí misma. Esta es una oportunidad, la tenemos que aprovechar.
Nos hicieron un alto en el camino medio forzoso. ¿Y qué voy a hacer con esto, verdad? Y aquí entra este concepto que me gusta muchísimo, que es la resiliencia. Les pongo una definición de las que más me gustan de esta autora, Edith Grothberg, que la resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Esto es lo más importante, lo último, porque de esta vamos a salir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Todos vamos a salir. Pero aquí la intención es que salgamos fortalecidos y que salgamos diferentes, que salgamos mejores, que haya un cambio en nosotros. Si no, de verdad, entonces, ¿qué necesitamos para hacer un cambio interior? Entonces, la resiliencia tiene factores internos que son las virtudes. Por ejemplo, se trabaja mucho la fortaleza, que la fortaleza, su definición es en resistir situaciones dolorosas y nocivas que vive el ser humano para acometer empresas grandes. O sea, yo voy a resistir todo esto, pero porque quiero lograr algo mejor. No se trata de ser fuerte, quiero aclarar aquí, a mí no me gusta cuando la gente dice, tienes que ser fuerte. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el ser fuerte es aguántate lo que te estás diciendo y dale para adelante. Y no se trata de aguantar. En cambio, la virtud de la fortaleza es diferente. Mejor decir, vamos a poner a trabajar esta virtud que nos puede ayudar mucho en esta situación y trabajar esto de la resiliencia. La resiliencia se concibe como un resorte moral y constituye una cualidad en la que el individuo no se desanima y se supera a pesar de la adversidad. No nacemos resilientes, así como que, ay, no me vino, es que pues mi mamá no me enseñó. No, no, no. La resiliencia es una capacidad que todos podemos adquirir, pero como todo lo que he dicho, hay que trabajar. Y puede ser en algún momento de tu vida que fuiste muy resiliente y ante esta situación resulta que no estás pudiendo. Yo he visto personas que me parecerían personas maestras en manejar este tipo de cosas y no la están pasando bien, o personas que uno pudiera ver quizá débiles, con pocos recursos y que sacan la casta en estos momentos. Entonces, esta resiliencia se puede trabajar y se puede aprender, ¿sí? Pero tiene mucho que ver otra vez con la voluntad y con las virtudes humanas que tenemos que trabajar todos los días. De hecho, estamos trabajando medio forzados, sin querer, queriendo, la voluntad, porque estoy teniendo que hacer cosas aunque yo no quiera y la estoy teniendo. De esa manera se trabaja la voluntad con las cosas que yo quiero hacer pero que no las puedo hacer, y entonces mi voluntad hay que trabajarla con las pequeñas cosas como los deportistas de alto rendimiento que todo el día están haciendo esfuerzo y su músculo y todo. El día que dejan de hacerlo, el músculo se debilita, así es la voluntad. Entonces, trabajar la voluntad, trabajar las virtudes y para obtener esta capacidad de resiliencia. Volvemos a lo mismo, es una capacidad de adaptación. Y aquí tenemos, les decía, una buena noticia. Los seres humanos tenemos esta capacidad de adaptarnos increíble. Existe esto de la neuroplasticidad cerebral que no hay pretexto, porque hay personas que han vivido, ahorita se me viene a la mente, quizás religiosos o personas que viven encerradas sin salir todo el día. Hay personas que viven, pues, no sé, en el bosque, en el campo, no sé. Hay muchos lugares y muchas situaciones y podemos aprender, inclusive después de un accidente, si quedamos inmóviles con una discapacidad para poder caminar, si empezamos a trabajar, pues lo volvemos a hacer. O sea, esa es una muy buena noticia. El cerebro se va a adaptar y hay que trabajar. Entonces sí tenemos la capacidad de adaptarnos a esta nueva realidad gracias a esta neuroplasticidad cerebral. No hay pretexto para nadie. El que yo no puedo, pues el que diga no puede es porque no quiere. Es un trabajo, sí, nada de esto que estoy diciendo está fácil. Es un trabajo, vuelvo a lo mismo, aceptar la realidad y sin dejar de estar viviendo lo que era, ¿sí? Y siempre va a haber condicionantes, pero no determinantes. Esto es algo que me gusta muchísimo. Esto no me determina a mí. Ahorita me estoy condicionando, pero eso no, o una situación dolorosa no me va a determinar.
La resiliencia humana, como decíamos, no nada más es resistir, implica también una reconstrucción. Esta imagen me gusta muchísimo de una persona que se está reconstruyendo y esa es la invitación a todos ahora en estos momentos. Una de las cosas muy importantes que quiero hacer hincapié es que tenemos que aprender a vivir un día a la vez, solo por hoy. ¿Cómo voy a trabajar hoy? ¿Cómo voy a estar hoy? ¿Cómo me voy a cuidar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para sentirme bien? Sí está bien hacer proyectos, sin duda, nada más que en este momento tan, ¿cómo se dirá? Tan difícil de saber qué va a pasar. Pues hay que hacer proyectos realistas. No es que cuando yo salga de aquí voy a hacer esto. Y bueno, no, bueno, pues hay que ser muy realistas. Sí es importante tener una meta, un objetivo, algo que me motive, una motivación para esto, sí, sin duda. Quizá hacer un viaje, ver a mis seres queridos, abrazar. Una motivación es muy importante porque es lo que me va a llevar a alcanzar. Pero vamos a ser realistas. Los proyectos en los que queramos, o sea, lo que queramos planear, hay que hacer proyectos realistas, porque si no, hacemos un proyecto que pues, no lo voy a poder cumplir, va a venir una frustración muy grande. Pero aquí el trabajo es trabajar un día a la vez, porque no sabemos qué nos espera mañana. O sea, cuánto cambio, ya lo hemos dicho, lo hemos vivido, y ni siquiera nos imaginábamos esto que iba a pasar. Entonces vamos a vivir día a día, con lo que ya mencionamos, con los recursos y todo. Esta es una diapositiva que me gusta mucho, que dice que somos seres en relación, situación y tiempo. Somos seres siendo. ¿Por qué pongo esto de relación, situación y tiempo? Porque ahorita es mi situación, mi tiempo con mis relaciones. Ayer no los tenía, lo que yo les decía hace rato. Y el día de mañana va a ser otra situación porque es otro día. Y esto ayuda mucho para entender el sentimiento de culpa. Las personas que muchas veces puedan estar viviendo un sentimiento de culpa es porque quisieran cambiar una situación que ya pasó. Pero cuando tú tomaste una decisión en el pasado, estabas en otra situación, con otra información, en otros tiempos. Entonces, la información pasada no es lo mismo que lo que estás viviendo ahora. Por eso el sentimiento de culpa, la mayoría de las veces que yo lo veo muchísimo en las fases del duelo, se ve muchísimo el sentimiento de culpa. Ayudo a las personas a que se den cuenta que no es válido ese sentimiento, porque no estabas en la misma situación, en el mismo tiempo, con la misma información y con la misma relación. Esto es muy importante. Y bueno, pues empezamos ahora para el otro lado. ¿Se acuerdan que nos preguntábamos el por qué? Bueno, pues hemos escuchado mucho esto de para qué. El para qué me invita a encontrar un sentido. El para qué me invita a ver más hacia el futuro. Recuerden que el por qué, decíamos, me lleva más al pasado. El para qué me va a llevar, ¿qué voy a hacer de aquí adelante? Ni un minuto que ya pasó para atrás lo puedo cambiar, pero sí puedo ver hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a encontrar esperanza, fuerza o significado para continuar? ¿Qué me está dejando esta situación? Aquí entra mucha la parte de la espiritualidad de cada quien, la fe en el Dios en el que cada quien crea, en sus recursos, insisto mucho, cada quien encuentre qué está obteniendo de esta situación. Ver las nuevas posibilidades que se presentan, que antes no se tenían durante esta cuarentena. Alguien puede decir, no, pues ahora estoy peor. Pues no, fíjense que no, resulta que hay muchas otras posibilidades. Me he dado cuenta de muchas cosas. Ahora estoy más tiempo con los niños. Me di cuenta de que en mi casa tal, mi pareja, mis amigos, valoro más las personas que nos pueden ayudar en casa, el trabajo, el que recoge la basura, tantas cosas que hemos visto ahora que no se tenían, más bien que no veíamos antes. Nuevas oportunidades que emergen de esta situación, sin duda. Valorar la vida, cada momento, disfrutar lo que tengo, volverte a hacer preguntas para entrar en el interior. Si ya les decía yo, si no podemos salir hacia afuera, vamos a echarnos un clavado hacia adentro. ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí? ¿Valoras más a tu familia, tus amigos, relaciones? Pues cada quien encuentra la respuesta. Y también aquí, ¿se acuerdan que les decía al inicio? Cuando buscamos todos la manera de ser felices, pues siempre hay unas llamadas que tenemos que escuchar. Y cada quien elija, ¿verdad? Yo les pongo algunas, llamadas a cambiar, llamadas a crecer, llamadas a madurar, llamadas a aprender,
llamadas a ensanchar nuestros corazones y horizontes, llamadas que nos hacen vivir de una manera más intensa y más bella, llamadas a servir. Ustedes mismos se han dado cuenta. La cantidad, también pasó cuando el temblor en la Ciudad de México, la cantidad de personas que de repente descubren y se conocen ahora como una persona que quiere ayudar. Y no porque antes no quisiera, pero a lo mejor ahora es la oportunidad de descubrir muchas cosas de nosotros que ni siquiera nosotros conocíamos de nosotros mismos. ¿Me explico? O sea, he visto tanta gente que ayuda en los videos, en noticias, en todo, gente desinteresada. Esa es una de las cosas más hermosas que se pueden ver de este dolor. Pero cada quien lo tiene que descubrir. A lo mejor descubres que ahora eres buena cocinera y antes ni se te había ocurrido. O sea, hay muchas cosas que podemos ver, estas llamadas, ¿verdad? A seguir observándonos en nuestro interior. Y otra vez, otra reflexión del Padre Cantalamessa. Dice, llamadas a no desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la recesión que más debemos temer. Fíjense qué profundo. O sea, la recesión más temible es eso, que no desaprovechemos esta ocasión para todo lo positivo que puede salir. Pero volvemos a lo mismo, es tu elección. Y como dice Martin Luther King, da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo. Solo da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Pues hay que empezar cuanto antes. Y bueno, pues un poco ya para terminar, quiero compartir otra reflexión de Viktor Frankl que dice, el hombre madura en el dolor y crece en él. Y estas experiencias desgraciadas le dan mucho más de lo que habrían podido darle grandes éxitos amorosos. Y si bien el placer no es lo que da sentido a la vida, tampoco la ausencia de placer es capaz de privar a la vida de sentido. No por esto que estamos ahorita viviendo, y por más doloroso que estemos viviendo algo, yo sé que es muy fácil decirlo, pero nada, de nada nos debe de quitar el sentido de nuestra vida. Un maestro decía algo que es fuerte, pero decía, nada ni nadie te debe de quitar el sentido de tu vida, ni vivo ni muerto. Y para terminar, esta que me gusta muchísimo, que creo que queda muy bien en estos tiempos, dice, la esperanza no es el convencimiento de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, con independencia de cómo vaya a salir. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Si quieren podemos pasar a no sé si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, la pueden escribir por el chat o pueden pedir que les abramos el micrófono. Hola Marce, muchas gracias, estuvo bien padre. Soy Aiza. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. No sé. Excelente, nada más nos dicen. Gracias, Marce. Bueno, pues si no hay preguntas, pues vamos a dar por terminado entonces. No, una de dos. O no entendí, no expliqué bien o, o quedó muy bien explicado. Yo creo que sí, fíjate, las preguntas que hicieron más iban más muy enfocadas en qué hacer con esta realidad. O sea, es una realidad negativa y qué podemos hacer. Ah, mira, Janet tiene una pregunta que va muy orientado hacia lo negativo. Dinos, Janet. A lo mejor no abrió el micrófono. Tienes activado el micrófono, Janet. ¿Cómo venzo el miedo? Buenos días, así es. ¿Cómo venzo el miedo? Si esos pensamientos negativos tienen un origen, tienen una realidad,
perdón la redundancia, pero son reales, ¿cómo venzo el miedo? ¿Cómo saco de mi interior esa resiliencia? O sea, te refieres a que estamos viviendo una situación y hay una realidad que me da miedo, ¿verdad? Sí. Ok, mira, definitivamente es como decíamos hace rato, hay muchas situaciones que producen miedo. Aquí el trabajo es esos pensamientos, si tú le estás dando vuelta y vuelta y vuelta todo el día, que tú te des cuenta qué puedes hacer. El seguirle dando vuelta a esos pensamientos no vas a poder cambiar ninguna situación y vas a provocar situaciones físicas como las que comenté. El miedo, aunque sabemos que, como yo les decía, hay un miedo, digamos, bueno y un miedo malo, el miedo ante una realidad dolorosa es complicado en el sentido de decir, no puedo cambiar mi realidad, me da miedo. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu actitud ante esa realidad. Si no puedo cambiar la situación y me está produciendo angustia, ¿qué puedo hacer yo en mi interior? Pues para tranquilizarme. Algunos expositores quizá no los hayan oído anteriormente, pero se recomienda mucho, por ejemplo, la música clásica genera otro tipo de hormona que es la oxitocina, la hormona del amor, de la tranquilidad, etc. Oír música, hacer ejercicio, observar lo que sí tienes, como ese ejemplo que les puse de las pelotitas verdes y una roja, y no estar todo el día dándole vuelta a esa situación porque no te va a ayudar. Tratar de distraerte, hacer cosas manuales, el arte, la música y tratar, si no puedes cambiar esa situación ahorita, hoy por hoy, tratar de cambiar tu mente a lo que sí tienes, a lo positivo, a lo que sí puedes cambiar y cuidar tu salud mental con este tipo de ejercicios que te decía. Y si no puedes salir a la calle a hacer ejercicio, pues dar vueltas a la mesa. El otro día escuché una persona que en el pasillo de su casa corrió un maratón, no sé cuántas horas estuvo corriendo en el pasillo. O sea, tú cuidarte de la loquita, la cabeza, la loca de la casa, como dicen, ¿no? Entonces, no estar todo el día pensando eso. No sé si te ayuda esta respuesta, pero es un trabajo de tú hacer esa conciencia que te está afectando y le estás dando vuelta y vuelta y hacer un next, un cambio. Hacer cosas entretenidas en tu casa para evitar que la mente esté dándole vuelta al mismo pensamiento. No sé si te contesté. Sí, hay muchos comentarios que se quedaron reflexionando y ahí encontré una pregunta que hace Carla. Dice, hola Marcela, ¿algo que podamos aplicar con niños? Bueno, igual, fíjense que para los niños es igual. Los niños, yo siempre pongo un ejemplo. Los adultos, pues somos los que enseñamos a nuestros hijos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando viajas en un avión con un niño chiquito y te sientas en el avión y te dicen, tienes que ponerte tú la mascarilla primero antes de ponérsela a tu hijo. Entonces, si un niño está viendo que la mamá llora todo el día, se está quejando todo el día, nada más se está repelando, el niño va a copiar igualito. Entonces, aquí el trabajo es que los papás se pongan la mascarilla de positivo dentro de una realidad, acuérdense, no podemos salirnos de la realidad. Todo va a estar bien, vamos a hacer esto, mira qué padre que estamos juntos. La actitud es lo más importante y es el ejemplo más importante que le podamos dar a los niños. Por eso, estas pláticas, pues somos los adultos. Ojalá que de aquí de algo salga para ponerte la mascarilla y que puedas enseñar a tus hijos que de esto se pueden sacar y hacerle preguntas. Pregúntale al niño, a ver, hijito, ahorita que estamos encerrados y que estamos todos juntos, ¿qué es lo que te ha gustado de esto? En positivo. Sí, también validar lo negativo, sí, mijito, no podemos salir y todo, pero ¿verdad que qué padre que estamos todos juntos? Que ahora paso más tiempo contigo, pero volvemos a lo mismo. Ponte la mascarilla, tu actitud positiva, saca tus recursos, ve todo lo bueno y ve, como la plática se llamó, ve las ganancias que puede tener esto y enséñaselas a los hijos. Si él no está todavía en capacidad de hacer reflexión, ayúdalo a que se dé cuenta a base de preguntas. Ok, espero que haya contestado. Lulu pregunta,
lo que hablaste de la oxitocina que no te deja dormir, ¿se genera por estrés o por qué? El cortisol. No me El cortisol. quedó claro. El cortisol. El cortisol sí también tiene mucho que ver con el estrés. Como les digo, no soy médica, pero es el cortisol. El cortisol es una hormona que me ayuda, como les decía, a defenderme cuando estoy en un peligro. ¿Sí? Se entra mi sistema simpático, se ensanchan los músculos y todo, por eso la gente a veces puede brincar y correr, que dices tú, ¿cómo le hice? Pero si los pensamientos negativos continúan y todo el tiempo estoy generando cortisol todo el día por el estrés efectivamente y por los pensamientos negativos, entonces ahí es donde ya viene un problema, se apodera de mí, ¿sí? El miedo se apodera de mí, entonces yo no tengo control sobre el miedo es el que me apodera, ¿sí? Entonces es la misma recomendación del ejercicio, de los pensamientos positivos, de ver lo que sí podemos, de ver todo lo que hemos ganado. Yo sé que no es fácil, porque y mucho menos cuando muere un ser querido, como les decía, es muy complicado ahorita todo lo que está pasando en este encierro. Pero pues hay que ponernos a trabajar, porque si nos dominamos como el esquema que les puse por el miedo, la ansiedad, la angustia, sobre algo que no podemos hacer mucho ahorita hacia el exterior, el trabajo es hacerlo a nuestro interior. Una última pregunta para ir cerrando, porque si no, no acabamos. ¿Qué recomendarías para las personas con algún diagnóstico, ya sea ansiedad, depresión o algún otro con los que nosotros trabajamos, para en este proceso intentar ver lo más positivo? Aparte de las terapias, ya sea online, pero ¿qué otras recomendaciones pudiera haber para ellos? Pues mira, yo creo que todo lo que decíamos hace rato también, de la manera que puedan hacer, ahora que está de moda, pon tú los mandalas, la música sin duda se sabe que que hace unos efectos buenísimos, el ejercicio, las manualidades, o sea, dentro de nuestras posibilidades, todos estos tipos de situaciones, y fíjense que también escuché, perdón Aurora, ahorita que lo dices, de una persona ayer que decía que de una otra colega especialista que personas que están viviendo situaciones difíciles, y fíjate, casualmente relacionadas con situación de la salud mental, no digo que todos los casos, pero esta persona me lo compartió, que se lo compartió un psiquiatra, que resulta que dadas las circunstancias, muchas personas que han estado enfermas en situaciones como las que me preguntas, depresión, ansiedad, como no pueden salir a consulta o no pueden salir a terapias, resulta que varias han podido sacar sus recursos internos y han descubierto cosas nuevas de ellos mismos, pues porque no tienen otra opción, y eso es buenísimo. También existe la parte negativa, ¿no? De que hay personas pues que estaban muy bien y que ahora le están pasando muy mal emocionalmente. Pero volvemos a lo mismo. Creo que los expertos lo dicen todos, la música, lo que dijimos, ¿no? El ejercicio, la manera que lo puedas hacer, las artes plásticas, las manualidades, el arte, si no pintas, pues pinta, aunque sea con plumones, el mandala, etcétera. Entonces, todos esos son ejercicios que son muy sanos para todos nosotros, para cambiar un poco el pensamiento, para distraer a nuestra mente de cosas negativas. Y estos ejercicios generan hormonas que te hacen sentir bien. La música, por ejemplo, yo ando con mi música por todos lados de la casa porque es algo que me anima muchísimo. Y cuando estoy haciendo ejercicio pongo una música más animada y hasta brinco más, por así decirlo, ¿no? Porque se sabe. Entonces sí les recomiendo que busquen este tipo de entretenimientos, ver, si ven películas, no vean noticias tanto ya porque es una barbaridad y la mitad o más de la mitad son falsas. Hay películas y series muy buenas, muy sanas, no ver cosas dramáticas porque ahorita no ayudan, no escuchar noticias feas. Entonces, buscar lo que a cada quien le haga sentirse mejor, ¿verdad? Pues muchas gracias por todo el tiempo y nos tuviste bien cautivos y nos dejaste reflexionando. La prueba está que todavía estamos aquí todos conectados. Ay, pues gracias a Aurora, gracias a Ingenium, a Tutuy,
por la confianza que tuvieron en mí, por pedirme participar, y yo feliz de poder compartir algo. Ojalá que se lleven algo de esta plática. Muchas gracias a todos los que participaron, que estuvieron presentes. Les agradezco muchísimo. Nos llevamos muchas cosas. Les voy a dejar en la pantalla los datos de contacto de Marcela, su teléfono 8180-103-642, pero se los voy a poner en la pantalla para que no digan y no alcanzo a notar. También les pido un favorzote. En las filminas les quiero pedir un favor. Ahí va. Este es un programa gratuito, Diálogos. Ya vamos por nuestra 4ª semana. Ya vamos por 28 días ya. Y si alguien quiere y puede, le está gustando esta actividad, puede ayudarnos haciendo una donación por Moneypool. Ahorita les voy a pasar el link, si a alguien le interesa, para que pueda entrar y nos ayude para poder seguir haciendo esto y llegar a más personas. También les pido otro favorzote. Si saliendo de aquí se pueden ir a nuestro Facebook, porque estamos haciendo una encuesta para ver qué les ha parecido todo el programa de diálogos y también que nos puedan sugerir qué temas les gustaría ver. Entonces, ¿se puede hacer directo por transferencia? Sí, Maru. Ahorita les escribo el número de cuenta aquí en el chat. Es de Banorte, para que no salgan de su casa por transferencia. Es 053-109-1636, pero ahorita me ayudan a escribirlo en el chat para que nada más lo puedan copiar. Y también les pido de favor que me ayuden contestando esa encuesta para saber ustedes qué opinan de esto y cómo podemos mejorar, qué les parece la aplicación Zoom, entre otras cosas. Les voy a dejar entonces ya la pantalla, va a estar los datos de Marcela, así como líneas de atención por si saben si alguien lo ocupa. Entonces les comparto.